En este segundo vídeo sigo con la discusión del valor lógico formal de los test frecuentistas. Y en este segundo vídeo quiero hablar en particular, de si es posible o si es posible concluir de una manera probabilística cuando el antecedente mismo no tenía una probabilidad desde el principio. Y como el video anterior, este también se encuentra en lo que sería una discusión de la filosofía de la ciencia. En ese video quiero empezar con una imagen particular que ya enseñé antes, pero que también lo quiero volver a enseñar porque va a jugar un papel importante a la hora de entender esta crítica. Y la enseño aquí rápidamente. Como podemos ver, el modus tollens, la estructura lógica del modus tollens, se basa en una forma rígida en la que un antecedente establece unas expectativas como consecuente en la primera premisa. Y la segunda premisa niega este consecuente y vía esto se puede concluir una negación del antecedente. Es decir, la rigidez en modus tollens va en línea con que la segunda premisa niega el consecuente. Y gracias a ello, el antecedente también se niega en la conclusión. O sea que gracias a que la segunda premisa niega el consecuente, podemos concluir con una negación del antecedente de una manera lógica, formal. William Makers y colaboradores y otros críticos han utilizado un silogismo de la manera que ya presentamos anteriormente. Por ejemplo, si un individuo es un hombre, este individuo tendrá poca probabilidad, una baja probabilidad de ser papa. Y bueno, pues llegamos a conocer que Francis es un papa, o es papa, y por tanto hemos de concluir que Francis tiene una baja probabilidad de ser un hombre. En este silogismo, lo que quiero discutir en este vídeo es exactamente qué significa una baja probabilidad de ser hombre. Es decir, ¿qué significa esa probabilidad en la conclusión? Vamos a utilizar números como hicimos antes y lo pongo rápidamente aquí. Digamos que si un individuo es un hombre, tiene una probabilidad de un 1% de ser papa, una baja probabilidad. Y ahora conocemos que Francis es papa. Y hemos de concluir que Francis tiene una baja probabilidad de ser un hombre. Pero exactamente, ¿cuán baja es esta probabilidad? ¿Es un 1%, como decía el consecuente? Pero cuando empezábamos, el antecedente no tenía una probabilidad ninguna, no tenía un 1% de probabilidad. Simplemente dice, si un individuo es un hombre, como consecuencia tendrá una baja probabilidad. Y esa probabilidad de la consecuencia ahora aparece en el antecedente, cuando el antecedente no lo tenía al inicio del silogismo. Entonces, mi pregunta es, ¿existe un mecanismo formal para justificar esa transposición de la probabilidad del consecuente a la teoría? Y es aquí donde baso mi discusión principal en este vídeo. De hecho, realmente no es ni siquiera una discusión, simplemente que a mí no me parece que exista ningún mecanismo que justifique esa transposición de la probabilidad del consecuente al antecedente. Recordemos cómo empezamos, cómo empecé enseñando la estructura básica del modus tollens. Esa estructura es bastante rígida en el sentido de que es la segunda premisa la que niega al consecuente. Y gracias a esa negación, el antecedente también se niega.
La negación es particular a cada una de las partes del, del enunciado, ¿sabes? De la relación formal entre el antecedente y el consecuente. Es decir, que es la segunda premisa la que niega el consecuente, y si este consecuente es probabilístico, es la segunda premisa la que deniega o la que niega esa probabilidad también. No hay ninguna razón que justifique que esa probabilidad o que la naturaleza del consecuente se transponga al antecedente. Por ejemplo, no hay ninguna razón por la que un consecuente que es probabilístico ceda esa probabilidad a un antecedente que no lo era cuando empezábamos. ¿Okay? Y es aquí donde lo que me parece a mí ilógico de los críticos, incluidos William Makers y colaboradores, de que transpongan esa probabilidad del consecuente al antecedente y por medio de la conclusión. A mí no me parece que sea un mecanismo válido. No. Y para concluir el vídeo, también vale comentar que a lo mejor hay una segunda razón por la que esto sucede y que nada tiene que ver con la existencia o la creencia de que exista un mecanismo válido para justificar esta transposición. Voy a poner aquí otro silogismo. Digamos que tenemos la ley general de que, es decir, el antecedente, de que todos los cisnes son blancos. Y por tanto, si esa ley general existe, como consecuencia, hemos de esperar que cada uno de los cisnes que veamos sean blancos también. Ahora, digamos que nos encontramos con un cisne que es negro. Y por tanto concluimos, bueno, este cisne probablemente no sea un cisne. A lo mejor es otro tipo de ave, pero no es un cisne. Probablemente no sea un cisne. A lo mejor tenemos que estudiarlo mejor. Esta conclusión tiene sentido realmente, o por lo menos lo tiene para mí. No es formalmente válida, obviamente, pero tiene sentido. Es decir, que es una conclusión a la que podríamos llegar sin mucha violencia. No es el mismo tipo de conclusión con el que podríamos llegar como cuando decimos que Francis probablemente no sea un hombre. Es decir, que en este segundo caso la conclusión es absurda y sabemos que, bueno, es absurda y no tiene consistencia, no tiene sentido, pero la de que un cisne negro probablemente no sea un cisne no resulta tan absurdo. Es decir, podemos la probabilidad viene ahí como decir, pues a lo mejor sí, ¿sabe? Tenemos duda y la probabilidad aparece como duda. Y a lo mejor es este mecanismo el que explica el que William Makers y colaboradores y otros críticos hayan concluido de una manera probabilística. Es decir, no porque hayan hecho un esfuerzo consciente de transponer la probabilidad del consecuente al antecedente vía la conclusión, sino simplemente porque viniendo desde una filosofía bayesiana, porque William Makers y colaboradores parten de ahí, están más acostumbrados a concluir de manera probabilística acerca de las hipótesis. Y a lo mejor esto es lo que explica esta conclusión. No tanto una transposición real del consecuente, de la probabilidad del consecuente al antecedente vía su conclusión, sino que simplemente tiene sentido para ellos concluir de esa manera. Y no se han dado cuenta de que formalmente no es una conclusión válida. Y esta puede ser también la razón por la que vemos esas conclusiones raras ahí.